Hola, hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Guillermo. Bien interesante lo que estuvimos hablando antes de empezar el programa. Eh, la especialidad de la compañera, de la amiga, es ciberdefensa. A mí me tocó, cuando era secretario de Comunicaciones, trabajar el tema de ciberseguridad, que no es lo mismo que ciberdefensa. Si bien el elemento es el mismo, sobre el que se aplica es otra historia. Sobre ciberseguridad se ocupa la policía, obviamente. Los delitos en ese momento empezaban a ser delitos complejos, recién estaban los equipos, te estoy diciendo 2003, 2004. Esto que pasó ahora con los registros del automotor, ¿no? Ese es un delito de ciberseguridad. Le entraron, los muchachos entraron con algún soft, se le fue la mano en la plata que pedían, 3.000 millones de dólares, imagínate. Si hubiesen pedido 3 millones de dólares, por ahí es más fácil que el gobierno se lo dé, y dice, bueno, listo. Pero 3.000 millones de dólares era imposible. Yo cuando vi la cifra dije, se deben haber equivocado en algunos ceros estos pibes. Le entraron, parece que le entraron fácil, ¿no? Esos delitos, me acuerdo que fue una reunión en Túnez, porque le tocó a la Argentina, en comunicaciones, el órgano rector a nivel mundial es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y después hay algo similar en América. Y justo le tocaba a la Argentina la presidencia. Así que me nombra el secretario de Comunicaciones y le toca a la Argentina presidir esa organización internacional. Bien interesante. Pero hubo una reunión de la UIT, la internacional, que se hizo en Túnez. La Túnez antes de la Revolución de Primavera, antes de que el tipo se incendiara los Bosch, ¿te acordás? Que se Sí, de la primavera árabe. Ahí empezó, Primavera. claro, ahí empezó. Empezó en Túnez. Claro. Empezó en Túnez con un vendedor ambulante. Después se desparramó por todos lados. Pero empezó ahí. Te estoy hablando, año que yo no sería 2004. 2011. Eso empezó, la sí, primavera, claro. sí. Yo estoy hablando 2003, 2004, no sé cuándo habré viajado, la verdad que no me acuerdo. Pero uno de los temas, ya fue entre 2004 y 2005, 2003 me parece que no fue. Uno de los temas era ciberseguridad y el tema lo planteaban los norteamericanos. Te digo que los cubanos escuchaban atentamente, bueno, los rusos venían, recién había entrado Putin, todavía estaban tratándose de sacar el polvo de encima porque habían estado en el piso. O sea que los que llevaban la voz cantante ahí eran los norteamericanos. Los europeos tampoco hablaban mucho, ¿eh? Los norteamericanos eran los que llevaban la voz cantante y nosotros fuimos con un planteamiento de la reindustrialización. Nosotros orientamos hacia el hard, en vez de orientar hacia el soft, que era lo que te vendía la inteligencia mundial, se la vendían a los indios, a los pakistaníes. En la Argentina se estaba poniendo de moda en ese momento los call centers. ¿Te acordás que hubo un momento de los call centers en la Argentina que fue furor? Ahora bueno, esa historia medio que está, pero en ese momento eran miles de puestos de trabajo, ¿eh? Nosotros queríamos volver a los fierros, digamos, ¿eh? La idea que teníamos nosotros en aquel momento no era de hacer el celular argentino, sino que todos los celulares del mundo tuvieran una pieza argentina. Y tuvimos. Fue interesante ese debate. Cuando me dicen, te digo porque me tocó a mí encarar ese debate. Yo negociaba con los europeos, ya también pasó de moda esto, ¿eh? Esto vino muy rápido. ¿Te acordás en los códigos de televisión digital abierta que va con un código de transmisión? En ese momento el norteamericano se lo habían comprado los coreanos. Con lo cual yo digo, pero estamos teniendo toda esta discusión y los gringos vendieron su código. Digo, algo acá no anda, porque era como un tema y ya los norteamericanos, el código que habían, creo que la empresa era Zenith. La dueña del código de televisión digital norteamericano era la empresa Zenith. Y se la habían comprado los coreanos, que me parece que hicieron LG. Y algún oyente me va a cambiar esto, pero no importa, para el cuento viene bien. Creo que LG es la que compró Zenith. Y los norteamericanos no tuvieron ningún problema, se la vendieron. Digo, tanta historia. Los europeos estaban con Siemens a la cabeza. Era la que llevaba la punta. Y estaban los japoneses, que teníamos muy poco trato. Los japoneses, la japonesa, lo que pasa es que, o Globo, en Brasil,
había hecho mucho lobby por unas inversiones japonesas. La colonia japonesa en Brasil es importante. Y entonces Brasil había adoptado el código de televisión digital japonés. Y a mí no me convencía mucho eso. El presidente era Lula todavía y la jefa de gabinete era Dilma. Me acuerdo que lo fui a debatir con ellos. Y ellos habían desarrollado el código brasilero montado sobre el código japonés. Entonces le explicaban a nuestro gobierno que Argentina tenía que adaptar el código japonés brasilero, porque ellos le habían hecho toda una, viste cómo son los brasileros. Y entonces, de alguna manera, el gobierno y la inteligencia y los diarios, sobre todo, hablaban de la adaptación del código japonés que había hecho Brasil y que eso era un desarrollo iberoamericano o latinoamericano, como lo quieras llamar. Y entonces nosotros teníamos algunos geniecitos, ¿viste? Y entonces le digo, estudienme esto, che, a ver si es así, que díganme qué cambios le hicieron. Era el ratito, ¿viste? Pocos días vinieron y me dice, dice, lo que está acá se lo pusieron acá, pero hay algo, no hay nada, dice, es el japonés, los brasileros están verseando. Y me acuerdo que fui a una reunión con la Dilma, era jefa de gabinete. Le digo, pero no me cuente, ellos me trajeron la misma cena de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Brasil, que es el órgano de control, sobre todo el espectro, y el secretario de Comunicaciones, que era mi par. Y yo fui con algunos muchachos de acá. Y entonces cuando los de la Dilma entendía de esto una pepa. Entonces cuando empieza a explicar, no, porque el código brasilero, digo, pero Dilma, no hay tanto. Y entonces, no, explíquele al secretario. Empiezan a explicar, saltan los noches diciendo, pero escúcheme, esto es así, en ese portuñón. Y Dilma. Entonces era un verso. Simplemente para los japoneses vender mejor, le dijeron, pero no es japonés, es brasilero, era todo japonés. Entonces, nosotros empezamos a negociar con los europeos porque no quedaban muchas regiones para utilizar ese código, y lo que agarrara Argentina iba a torcer la balanza por un tema de escala, ¿no? Y los europeos me ofrecieron una fábrica de semiconductores, que cuando íbamos a hacer trato me mandaron a comercio y ahí eso quedó. Y finalmente Argentina agarró el código argentino brasilero japonés, que es japonés, que es de la televisión digital terrestre, que bueno. Todo este cuento para decirte que es un tema que estaba en la época del secretario de Comercio, estaba picante en términos de seguridad, no estaba picante todavía en términos de defensa, pero con vos vamos a desarrollar la posibilidad de que influencien las decisiones de un país a partir de que otro estado, otro ejército, te haga el coco con este tipo de cosas. Esto de hacer el coco, esto con ustedes son jóvenes, no se acuerdan. Había una película de Hollywood. Vos la mirabas y te decían, te daban ganas de tomar Pepsi, ¿no? Después se estudió esto en todas las facultades. Y entonces, ¿qué pasa? Y aparte de acá se tomaba Coca, no era Pepsi. Y en Estados Unidos es al revés, es Pepsi, no es Coca. Acá es Coca y no. Y entonces es Coca porque fue la primera que llegó y la regalaban en la puerta de las escuelas. Para meter la Coca, te la regalaban en la puerta de las escuelas. Te daban el vasito, vos salías de ahí y te daba, imagínate. Después llegabas a casa y le decía a tu viejo, comprame Coca. Y vos sabés que en lo que pasó, que después se prohibió, es que uno de los cuadros de la película decía tome Pepsi. Como va a una velocidad donde el ojo no lo visualiza, no sos consciente, pero el inconsciente sí, o algo en el cerebro, entonces te quedaba la historia de tome Pepsi. Iban metiendo la publicidad de Pepsi en la película. Después se prohibió eso, ¿no? Obviamente que no era una publicidad correcta, digamos. La propaganda subliminal es parte de lo que es la guerra psicológica o los conceptos de guerra psicológica que se utiliza habitualmente sobre las poblaciones para deprimirlas e incluso sobre las fuerzas armadas de determinados gobiernos en determinados escenarios bélicos. Se utiliza la propaganda subliminal, la guerra psicológica, ¿no? Para que las fuerzas se sientan más
Desmoralizarlas. Desmoralizadas, exacto. Y la Bueno, puede población ser para también. un lado o para el otro. Exacto. Las podés motivar o Exacto. las podés desmotivar. Es muy importante lo que te ha formado vos, muy interesante. Lógico que esto mete a veces un temor de decir te manejan de todos lados, pero al final, y uno les dice tranquilo, muchachos, yo mañana tengo no mañana, estas semanas, tengo algún programa vamos a discutir sobre el Bitcoin. Y entonces le digo, está todo muy divertido, pero el día que te quedes sin electrones circulando, que eso se llama electricidad, tenés un lío bárbaro. Viste que a mí, claro, también. yo soy soldado de llanura, entonces a mí el infante, viste que hay de esa historia, a mí déjenme con el fusil y caminando, Me siento amo del mundo. Déjame caminar y que yo no me suba, no, a mí déjame caminar. Casualmente tuve la colimba de infante, pero a mí dame que, viste, a la larga el infante no lo para nada. Ahora vamos a volver sobre el tema tuyo, muy interesante. Todo esto fue una introducción para ver de qué vamos a hablar. Pero está el tape número 8. El tape número 8, porque habíamos terminado con el artículo de Balsa, donde nos decía el número. Balsa nos había dicho en el programa anterior, en un artículo en un diario, que las bases aéreas chilenas habían servido para que aterrizaran y despegaran los aviones espías británicos, pero con insignias chilenas. Problema serio ese, un problema serio. ¿Y por qué arrancamos? Porque acá hay un debate que se ha armado en la Argentina. Irán ataca a Israel por primera vez en la historia y deja a Medio Oriente al borde de la guerra total. La guerra total en Medio Oriente puede ser. La pregunta es si los persas son o no son Occidente. No hay duda que Gran Bretaña es Occidente y Argentina es Occidente, de eso no hay ninguna duda. O sea que la confrontación que tenemos con los británicos es al interior de Occidente. Y por lo tanto nadie va a pensar que una confrontación al interior de Occidente puede desencadenar una guerra mundial. Ni siquiera creo que una confrontación al interior de Occidente, salvo que sea en los hegemónicos dentro de Occidente, que en este caso serían Rusia y Estados Unidos, permitan los que ordenan a Occidente que sea nuclear. Digamos, ¿no? Primero si van a permitir que sea total y después guerras parciales puede haber, por eso dicen guerras regionales, guerras parciales, eso desde ya que puede haber y desde ya que hace parte de la regla del juego. Si los chilenos quieren venir por la Patagonia, no vamos a tener alternativa, ¿no? Va a ser así de fácil. Ahora, así de fácil en el sentido, miren muchachos, ahora es dentro de Occidente, nadie va a decir Chile invadió Argentina, la Argentina se defiende, entramos y que eso va a desencadenar una guerra mundial, eso es ridículo. Sí podría desencadenar una guerra mundial si hablamos de dos bloques distintos. Por eso la caracterización que sobre Persia se haga es muy importante. ¿Hace o no hace parte de Occidente? Y uno dice, mirá, obviamente que cuando los generales de Alejandro llegan, él ya no llega, pues, es obvio que hay un vínculo directo entre estos. Pero también es un ejemplo válido decir que antes del 79, en 79 fue la revolución de Khomeini. Quizá la última revolución popular, después vino la de Nicaragua, que al principio fue popular y después ahora estamos en un lío. Pero al principio fue popular, ¿eh? Estaban en esas guerras, tienen sus características, por eso. Pero la de Khomeini fue una revolución. Del otro lado estaba el Shah, Reza Pahlavi, ustedes ni lo conocieron. En los libros nomás. Nada, claro. Era famoso porque decía que los perros se alimentaban, le ponían la comida en bandeja de plata. Encima, como para ofender a su propio pueblo, había recurrido a elementos creo que del zoroastrismo, o sea, completamente contrarios a la cultura islámica de los propios persas. Claro, porque en realidad en ese momento se estaban sacando de toda esa zona los principios religiosos. Y entonces es la Turquía laica, principio de siglo, Turquía, Irán
eran dos ejércitos muy importantes armados por Estados Unidos. Si mi memoria no falla, me lo podés corregir después, me parece que el persa era el quinto ejército del mundo, en términos de aptitud de combate. Y no hay duda que era Occidente. O sea, estamos hablando años 79 del siglo pasado, o sea, 1979. O sea, hay una larga tradición de considerar a Irán Occidente. Obviamente después intentaron estas divisiones. Era la Guerra Fría. En ese momento las consignas allá eran ni yanquis ni marxistas. Me acuerdo de un desfile que hicieron, tiraron las dos banderas y le pasaron con los tanques por arriba. Era una revolución. Después Hussein ataca, ahí tuvieron mucho que ver también. Le declara la guerra, claro, Irak le declara la guerra a Irak. Bueno, Estados Unidos alentó a Saddam Hussein para poder hacer colapsar la revolución. De paso se la agarró con los kurdos. También era el tema de la utilización o no lo sé. Un tema que va a dar de hablar en el escenario internacional en los próximos años. Muy bien. Eso porque es un pueblo ahí exactamente, que está por distintas fronteras de países. Bueno, pero todo esto lo traigo a cuento de que si Rusia es Occidente, Irán, que le provee armamento y tiene una historia y tiene el ordenamiento de lo que pasa a nivel internacional con el fin de la globalización. Si al fin de la globalización lo que aparece es el nuevo orden internacional y el Occidente ampliado hasta dónde llega. Por ejemplo, Vietnam es Occidente. Si no es Occidente, ¿qué es Vietnam? Filipinas no es Occidente, Japón no es Occidente. Claro, podríamos discutir Camboya, no me parece. Hay una vieja tradición de Camboya con Occidente, vieja tradición. Lo que pasa es que la historia se cuenta en algunas la ponen donde quieren a Camboya, ¿no? Y en realidad Camboya, la capital de Camboya era, pero recontra occidental. Hay películas que te lo señalan, la vida en Camboya antes del Khmer Rojo, antes de la guerra de... Claro, son historias de cuando yo era chico. Ahora hay que ver si se las estudian, si lo analizan, si lo ven. El Khmer Rojo, el que lo adoptó acá fue Sendero Luminoso. En Perú Guzmán, claro, acá en Iberoamérica, claro, en Hispanoamérica. Sendero Luminoso tenía ese... En el gobierno de Alan García hizo unos líos bárbaros esa gente. Este Guzmán me parece que falleció, ¿no? Hace un tiempo falleció. Que era el líder. Y algunas cosas que hacen en Perú le echan la culpa todavía a Sendero Luminoso y por ahí no era. Si Irán es Occidente, es una confrontación de segundo orden dentro de Occidente. Por lo tanto, ahí no se va a desencadenar nada que no sea entre dos países, salvo que alguien incentive. Ahora, el error del gobierno, el error principal es decir que Occidente termina en un país, es la frontera. Dice, Israel es la frontera de Occidente. ¿Y si no es la frontera de Occidente? Y si Israel no, porque cuando el comunicado oficial de vos, Milei, decís que Occidente termina en Israel, entonces está generando una división entre dos comunidades que viven en la Argentina. Y que vos sos presidente de las dos comunidades. Y que la Argentina es un país de amor y paz. Porque la revolución peronista es de amor y paz. ¿Qué más queremos nosotros que los judíos se casen con los árabes? Como se casaron en Argentina los judíos con los católicos y los católicos con los judíos, al margen de cómo se cruzaban. Hay un montón de matrimonios mixtos en ese aspecto. Pero es tradicional acá, es el país del mundo donde no hay más matrimonios mixtos hay, ¿sabías? Donde más matrimonios mixtos hay. Y se festejan las Pascuas de las dos maneras, el mismo día con las dos comidas. Por eso tienen un desorden. ¿Por qué no vamos a conseguir que se casen los árabes con los judíos, los musulmanes con los judíos, los persas con los judíos? ¿Cuál es el problema? Se casan con católicos, se casan. ¿Cuántos árabes casados con católicos hay? Un montón.
¿Por qué no se van a casar con judíos? Tenemos que mudar a algunos entrerrianos para La Rioja, Catamarca, y traer a algunos catamarqueños para Entre Ríos. Se termina la historia esta. Pero Milei hizo un lío. Milei, hiciste un lío. Ese comunicado oficial, después si te disfrazás de soldado, no te disfrazás, eso es otra historia. Eso ya lo hablamos personalmente. Alguna vez lo hemos hablado. Pero este es un lío. Ese comunicado oficial, que lo redacta él, él lo dicta, es el idioma de Milei, es un error garrafal, dividiendo dos comunidades argentinas que a las dos hacen parte de nuestro pueblo. Hay múltiples comunidades en Argentina, la española, la italiana, y dentro de la española, la catalana, la gallega, la vasca, ¿está bien? Y en realidad con un solo pueblo, una sola bandera, un solo himno. No sé por qué divide. Además de eso, está rompiendo con una tradición de política exterior que es la no injerencia en asuntos de otros países, sin contar de que esto que estamos hablando, de por qué el gobierno, vamos a ir al campo de gobierno y nosotros, por qué el gobierno adopta estas apreciaciones y que están relacionadas con lo que estuvimos hablando y lo que estuviste hablando en la introducción. Tiene una visión que ya no se condice con el nuevo orden internacional, claro, en el cual estamos en un proceso de transición, porque estamos transitando en ese proceso. Vos hablás del occidente ampliado. Bueno, el presidente Milei evidentemente todavía tiene las viejas categorías propia del mundo bipolar en el que vos naciste, yo nací en el final de ese mundo bipolar, pero también de la globalización, en donde Occidente estaba limitado incluso a Europa y a Estados Unidos, y el resto era sociedad latinoamericana, sociedad islámica. Entonces, en este proceso de transición que estamos viviendo, en donde estamos yendo, y de hecho las bases ya están asentadas, porque hasta los propios Estados Unidos aceptan este nuevo orden multipolar, y donde ellos quieren ponerse a la cabeza de este orden multipolar, acá es donde empieza, y donde tenemos que lograr que quede arraigado este concepto, el del occidente ampliado, y en donde el conflicto entre Israel e Irán termina siendo por intereses nacionales. Son dos países que están confrontando sus intereses nacionales. Esto puede llegar a pasar a mayores. Creo que vos y yo pensamos lo mismo. Esto no debería pasar a mayores. No solamente porque tanto Estados Unidos como Rusia no lo desean, sino porque además terminan siendo ataques de represalia por hechos que se sucedieron. ¿Vos te acordás cuando Estados Unidos eliminó al general Soleimani? Sí, claro. El jefe, el comandante de la Fuerza Quds. Casi la única acción militar que ordenó Trump. Exactamente. ¿Qué hubo de respuesta? Bueno, Irán lanzando misiles sobre una base militar estadounidense, yo creo previo aviso. No, pero ya está confirmado, sí, que se cumple. Y en esta situación, en este mapa de situación, lo sucedido entre Israel e Irán tiene la misma tonalidad o las mismas características similares, en donde Israel atacó en abril a un edificio anexo de la embajada iraní en Damasco. Murieron varios generales de la Fuerza Quds, e Irán responde ante eso. Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria que se armó en la guerra con Irán. Es una fuerza de élite dentro de la Guardia Revolucionaria que se encarga de la influencia de Irán fuera de sus fronteras y articulando a través de diversos medios logísticos y de inteligencia a sus fuerzas proxies. En este caso, Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen. Ahora, en base a esto... Son chiitas. Pero no es el caso de Hamas. No es el caso de Hamas. La relación Hamas e Irán termina siendo, si se quiere, alguna alianza circunstancial. Lo que sería el canciller de Hamas está en Qatar. Exactamente. Que se enfrente.
Sería el Golfo Arábigo. ¿No? Otro actor ¿Te muy... conté esa anécdota? No. Estaba en los Emiratos, ¿te acordás que fue con una misión comercial cuando era secretario de Comercio? 300.000. En la época que nos sacamos la foto con Maradona estaba en Dubái. Bueno, no importa. Pero ya nos volvíamos y fuimos hasta el Golfo, ahí, ¿no? Se veía, estaba ahí yo tomando fresco. Y estaba el funcionario del gobierno, que era obviamente de los Emiratos. Estaba en Dubái. Ya nos íbamos, al rato nos íbamos. Y estaba en un mar azul, precioso, una cosa bárbara. Y lo estaba mirando y le digo, qué preciosura este Golfo Pérsico. El tipo me mira así y me hace, Arábigo. Estaba de este lado. Y Qatar es muy importante en toda esta situación, claro. No solamente porque, como vos decís, termina siendo el mediador prácticamente entre Hamas e Israel, y también así su articulación diplomática con Estados Unidos, sino porque además Qatar tiene intereses económicos con Irán, que es ese yacimiento marino que tiene de reservorio de gas. Sí. Entonces termina siendo, sin contar que Qatar tiene la base militar aérea más importante de Estados Unidos en la región. No es pavada. No es pavada, de ahí salen unos fierros importantes. Exactamente. Esos avioncitos grandes los vi volar en Dubái también y en Abu Dhabi. Son formaciones de 6 aviones, 4, 6, bueno, no sé, creo que eran 2 de 4. Te digo que meten, ellos están acostumbrados, no van allá arriba, los mandan bajito. Te digo que los ves, sí, son unos bichos importantes, ¿qué podían ser? ¿Qué aviones eran en ese momento los de avanzada que podían estar ahí? Y ahí puede haber incluso algún que otro... te estoy hablando del 14, Sí, sí. El 13, el 12. Y antes también. No, yo cuando estuve. Ah, está bien. No, y ahí la base aérea puede albergar cualquier tipo de avión que se utilice para creo que es el comando central, o sea, de los comandos unificados creo que es el central, que responde a la región de Medio Oriente. Está en Qatar. Está en Qatar. Incluso... Esto era la Fuerza Aérea de los Emiratos. Pero salían en formación a pasear y te digo que metían... para ellos era normal, pero para nosotros que lo veíamos únicamente los días del desfile, veis a algunos que pasaban, estábamos todos mirando para arriba porque pasaban pero unos bichos grandes, sí. Y eso de que le ves las turbinas que se ponen coloradas atrás, viste, como en las películas, eran unos bichos, te digo que metían, era bravo ver eso, muy interesante. Y si es una confrontación dentro de Occidente, bueno, tendrán que resolverlo los países a su buen saber y entender, pero de ninguna manera la Argentina en una contradicción secundaria dentro de Occidente, teniendo las dos comunidades. Porque si vos me dijeras, mirá, en la Argentina solo está la comunidad judía que hace el obvio, la comunidad árabe que hace... Pero no, tenés las dos comunidades y vos sos presidente de las dos. ¿En qué cabeza cabe que vas a dejar afuera una de tus comunidades? Pero aparte, ¿qué interpretación estás haciendo? Un error garrafal. La única manera que tenían de justificar ese alineamiento es diciendo la frontera de Occidente. Y es lo que dijeron. Occidente llega hasta acá. Y de acá peleamos a lo de acá. Che, pero Milei, mirá que esa comunidad que vos decís que está de allá, acá está. Hace parte de la patria, nacen acá, tienen su documento. ¿Qué te pasa? Son muy ignorantes. Y que desde la cosmovisión también de Occidente, para poder, como aporte a esta concepción de Occidente ampliado que mencionás, también hay que entender que para la visión china, Occidente es todo el resto. Claro. Todo lo que no son ellos. Exactamente. Claro. Hasta los vietnamitas. Entonces, hasta ellos nos ayudan a nosotros. Claro. De hecho, te doy un dato. En la guerra de Vietnam, quien proporcionó el principal apoyo logístico, armamentístico a Vietnam termina siendo la Unión Soviética, no China, donde habían tenido un conflicto y después volvieron a tener otro. Claro. Después volvieron. Los chinos invadieron. Exactamente. Sí, los chinos invadieron. Ya cuando la revolución vietnamita había ganado y se habían ido los norteamericanos, los chinos dicen de Vietnam que mucha influencia occidental. Dicen, fíjense la comida. Claro, esa es la influencia. Cuando vos comés comida vietnamita, es una mezcla, una buena fusión de la comida oriental, que vos llamarías china, y la comida occidental. Es una fusión, vos la comés,
comida vietnamita es una mezcla. Es lo que se hace acá, porque acá en realidad no hay comida china, es una mezcla, ¿viste? Los muchachos para venderte te hacen... Claro, cuando vos comés la comida china, me tocó comerla a mí y decir que estoy comiendo. Entonces, ¿viste? Me tocó cuando fui a negociar el tema del satélite. ¿Y vos qué armamento están... ¿Qué opinás de estos drones? ¿Cómo lo estás viendo? En términos de desarrollo tecnológico, estos drones que se están utilizando? Ellos vienen desarrollando sí, mucho pero estos que largaron, digamos, porque yo lo que se veía, yo leí por ahí que andaban a menos de 200 kilómetros por hora, de que tardaron. Sí, no lanzaron sé. misiles también, que tienen mayor alcance, pero forma parte, digamos, en parte son los mismos que está utilizando Rusia. De hecho, hay una cooperación técnica ahí. Hay dos temas. Si Rusia los larga, los debe largar estos En Ucrania, sí, mucho más cerca. Sí. No deben tardar 10 horas en llegar, porque, o lo que fuera. Por distancias estamos hablando y tiempo. Sí, o quizás son de otra tecnología, porque ellos fueron evolucionando. La primera conversación que yo recuerdo de nuestro gobierno fue en esa conferencia en Túnez que te conté. Mi par iraní pidió una reunión. Obviamente se la di, nos encontramos en el aeropuerto. Yo me volvía en un avión de línea y él tenía un Falcon ahí, ¿viste? Los aviones esos ya privados, o sea, olvidate, se notaba la diferencia. Recuerdo que me pidió permiso para rezar, creo que es a las 5 de la tarde, de la hora no sé cuánto, rezan. Puso la alfombra, rezó un ratito, no hace falta que te vayas, nada, va a un rincón mirando la Meca. Y dicen que de donde se paran está la Meca, qué sé yo, deben tener una brújula diciendo está para allá. Estaba en Túnez, qué sé yo, donde está la Meca, ¿viste? Y seguimos la reunión. Que era por el tema, ellos sabían que estábamos intentando hacer los satélites y querían algún tipo de colaboraciones, que bueno, querían saber nuestro desarrollo tecnológico, lo vamos a hacer, va a ser el primero. Y obviamente el gobierno argentino no tuvimos ningún tipo de colaboración en eso. Sí, ellos desde la revolución de 1979 y el bloqueo que se le produce, que se le aplica internacionalmente a Irán, ellos hicieron un esfuerzo muy grande por el desarrollo de su propia tecnología, con ayuda, por supuesto, de países aliados extra-OTAN, digámoslo. Estos drones y misiles que ellos lanzaron tienen una función, vos fíjate la cantidad que ellos lanzaron. Algunos dicen que de los misiles que lanzaron, algunos que sobrepasan los 1700 kilómetros, tienen la función de saturar el sistema de defensa aérea israelí, la cúpula de hierro como ellos la aplican. En realidad tienen 3 capas, y buscaron eso, un ataque de represalia que no tenga bajas y daños importantes a Israel. Casi sin daños, no es una joven. Exactamente, herida, pero buscando también evidenciar que el sistema de defensa aérea israelí se puede saturar. Ahora, puede llegar puede ser, pero volando a menos de 200 kilómetros por hora es como tiro al pichón, ¿no? Sí, de hecho Jordania derribó algunos. Arabia Saudita también. Dice que informaron y que el comando unificado, como te gusta a vos, se había desplazado a los portaaviones y también desde ahí le daban. Por eso que le avisaron, dicen, con 2 días, con suficiente tiempo, y que los Estados Unidos lo conversaron con los rusos. Si esto es así, está claro que es un problema al interior de Occidente y que hay que ordenarlo. Y que hay que ordenarlo de esa manera. Ellos hay que circunscribirlo y que la Argentina, muchachos, tenemos las 2 comunidades acá, no hable pavada al gobierno, por favor, no hable pavada. Porque aparte los más perjudicados van a ser las 2 comunidades, ¿eh? Las 2 comunidades van a ser las más perjudicadas y nosotros no tenemos que perjudicar a ninguna de las comunidades. Así que, y a las 2, con las 2 no, las dos son comunidades fundantes de nuestro pueblo, como los negros que llegaron ahora. Nosotros somos el nacionalismo de inclusión. Todos los días de Dios nos estamos recreando. Ese es el nacionalismo distinto comparado con el nacionalismo de exclusión que destruye al distinto.
no nos va a llevar Milei. El pueblo argentino es un pueblo sano y que busca su destino, un destino de amor y un destino de paz. Así que tiene que reinar el amor y la paz entre las dos comunidades. Y el gobierno no tiene que forzar una definición en ese aspecto, y obviamente lo estaba forzando. Error de interpretación de lo que pasa en el mundo, y aparte, bueno, son muy raros estos muchachos, ¿eh? Son muy raros. Nos vamos a introducir en el tema de nuestra compañera. Hay un tape que tiene que ver con el número 7, me parece que es, que nos permite a través de esta placa profundizar. Muy bien. Europa blinda las redes sociales de cara a las elecciones. Leí esta nota en perfil, pero contanos de qué estamos hablando. Porque bueno, ahí es del Mundo, pero la vimos, la desarrollaron los diarios acá. Sí, Infobae, Perfil la desarrolló. Sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de restricciones a la comunicación en las plataformas de redes sociales con vistas a las elecciones del Parlamento Europeo que van a ser ahora en junio, porque, bueno, evidentemente se dieron cuenta que las plataformas de redes sociales permiten influenciar en el pensamiento de del ciudadano común. Entonces, todas esta ley, porque en realidad es una ley, es un proyecto de ley lo que están... del Parlamento Europeo. Del Parlamento Europeo. Hay un boceto que está en las redes, ya incluso se puede acceder. Es para que las plataformas que tienen más de 45 millones de usuarios, que digamos serían Twitter, para ellos, ¿no? Para Europa, Twitter, LinkedIn, TikTok, todas sean, digamos, restringidas en lo que es la difusión de... Eso dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad europea. El 15%, más o menos, ellos son 300 y pico de millones, o sea que estás hablando del 15%. Exacto. Y la idea es que, digamos, el ciudadano tenga como una especie de posibilidad de controlar o recibir, digamos, la notificación de que lo que está por ver es o una noticia falsa, o una, o sea, interesante. En realidad a partir de lo que serían las pop-ups, o sea, una especie de ventanita que le aparece al ciudadano y le dice, cuidado que esto lo compartió alguien y parece que... ¿Viste cuando te tenías un llamado que te decía, este llamado es de la cárcel, ¿lo quieres recibir? Exacto. Esa resolución la firmé, que firmar yo. Bueno. Porque pasaban los secuestros entonces eso mismo sería. Exacto. Nada más a nivel digital, digamos. Claro. Qué bien. Y la idea es, bueno, que básicamente... con todas estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial... Ahora te avisan si hay imágenes sensibles con violencia, yo he visto eso. Hay unas restricciones acá, sí, pero digamos que vienen de afuera en realidad. Lo que pasa es que no son propias de la Argentina, sino que tienen que ver con la plataforma a nivel de los estándares en otros países. Okay. Y que nosotros, digamos, al acceder a esas noticias, nos corre, digamos, lo que pasa en otros países. Okay. No es propia de la Argentina la normativa. No es nuestro órgano rector que le dice a Google ponga tal cosa cuando va a poner todo el video, sino que ya viene de afuera, porque hay otros países que tienen normas y restricciones muchísimo más estrictas que nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con esto de lo que se denomina guerra cognitiva, digamos, que es, digamos, el ciudadano en medio de informaciones que son, digamos, que afectan su postura o su pensamiento. Es la leyenda negra inglesa llevada a las redes, ¿no? Que los gallegos son unos bestias, que los argentinos son unos vagos, eso. Sí, en realidad es ponerle a la ciudadanía una idea directriz en la cabeza que encima muchas veces va hasta en contra de sus propios valores y de sus propios pensamientos, hacerla dudar, y que como la persona por ahí lo recibe de un medio o lo recibe de un amigo o de un conocido, termina cambiando su forma de pensar. O sea, es algo que le hace ruido adentro y bueno, la persona termina diciendo lo que yo pienso está mal, lo que es verdad es lo que pasa por acá. Encima, hay un criterio de verdad por quien te lo manda. Claro, no se duda porque generalmente esa información no viene
de un amigo, lo que sea. Y eso a su vez muchas veces multiplicado y potenciado por los medios de comunicación que por ahí tardan un tiempo en desmentir y decir esto es... Ese es el problema. Vos sabés que, no es que en la vida te llenas de amigos, ¿no? No sos Roberto Carlos, pero tengo una cantidad de amigos. Que no es uno ni dos. Y entonces me dicen, che, cuanto más conocido te haces vos, me complicás. Y ¿por qué te complico? Y porque yo ya no puedo hablar, porque como saben que soy tu amigo, lo que yo digo pensá que lo pensás vos. Y yo por ahí digo cualquier otra cosa. Bueno, habla de fútbol, habla de otra cosa. Claro, cuando vos estás con alguien que es muy amigo tuyo y habla de política, ¿está bien? Él por ahí es su pensamiento, no es el mío. Es mi amigo, pero no es mi pensamiento. Pero no, este es amigo de Moreno, entonces piensa tal cosa. Y me ha pasado. Entonces él dice, che, por ser amigo tuyo cada vez tengo menos temas de los que puedo hablar, porque si no piensan que lo pensás vos, es verdad. Bueno, a Marta le pasa también, ¿no? Por eso un pensamiento de Marta, que no tiene nada que ver conmigo, la mayoría de las veces, va. Y dice, no, pero si él después tiene que ir, no, pero nosotros somos... En ese aspecto, parejas abiertas, en ese aspecto, no empecemos con cosas raras, en ese aspecto, porque somos grandes y cada uno ha desarrollado su historia. Pero a veces eso, bueno, eso confunde, ¿viste? Vos decías, no, lo piensa Cristina, era lo que pensaba Kirchner, ¿no? A veces sí, a veces no, ¿sabes? Pues yo les cuento que la primera, yo ya había tenido la primera reunión con Kirchner, habíamos empezado a trabajar, había convencido a la unidad básica, a los compañeros, para que vayamos con ese que no sabía ni cómo se escribía el apellido, y Duhalde lo elige como candidato de él, de Duhalde. Y Cristina estaba en contra. La interna es Cristina, Néstor Kirchner, porque Cristina decía, no, yo no quiero que seas ahora, prepárate para el 2007. Y Kirchner la dejó correr hasta que un día dijo, no, basta, acá el que manda soy yo. Está bien, pero duró algunas semanas, algunas semanas duró ese interno. A veces el pensamiento de tu amigo, esto no es tu pensamiento. Vos lo que decís, esto me lo manda un amigo y yo le doy valor de verídico. Ese es el fundamento por el cual la gente comparte una noticia falsa. O sea, hay dos formas, digamos, de compartir algo falso. Una es no sabiendo y otra es haciéndolo adrede. Cuando uno lo hace adrede, es parte de lo que es una operación de comunicación que puede entrar dentro del terreno bélico, digamos, ¿no? Y cuando eso se llama desinformación. Cuando lo hace una persona que no lo hace, digamos, pensando en hacerlo, con hacer un daño, digamos, si no lo hace desde su inconsciencia y creyendo que lo que recibe es una noticia verdadera, los norteamericanos lo llaman misinformation, o sea que no es lo mismo que la desinformación. Claro. O sea, una tiene un objetivo estratégico y la otra no. Y decime, acá en Iberoamérica, ¿qué fuerza vos pensás que está más desarrollado? ¿Qué fuerza armada? ¿Qué país está trabajando este tema? Brasil. Sí, pero bueno, los brasileros en el medio te ponen una samba, te ponen algo y vos te das cuenta que... Bueno, mira, pensé que me ibas a decir los chilenos, pero no, está bien. Los chilenos lo deben hacer sobre los bolivianos, sobre los peruanos. Tiene que ver con los intereses estratégicos y soberanos de cada país, ¿no? ¿Los brasileños están trabajando este tema? Sí, por lo menos ellos en lo que tiene que ver con la defensa y el análisis de la información, sí. Mira vos. Nosotros tuvimos un comandante, bueno, el jefe del ejército que fue del área de comunicaciones, que fue Pozzi. Con ello tuvimos, él me mandó, yo le pedí 2 asesores, me mandaron 2 coroneles, uno era héroe de Malvinas, para el área de comunicaciones cuando desarrollamos el satélite. El plan de negocio lo hicimos nosotros, el tema del desarrollo ingenieril lo hizo INVAP. Y había una vinculación ahí con estos 2 coroneles para que hubiese un contacto, porque no había personal especializado, el ejército tenía. O bueno, me dijeron que tenían y estaba. Te digo que no había, cuando empezamos a hacer el satélite no había mucho conocimiento sobre eso. INVAP tuvo que estudiar, ponerse firme y ponerse a estudiar. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo decís que estamos acá? Y nosotros, digamos, estamos trabajando, o se está trabajando, se estuvo trabajando en el tema. Tenemos ciberdefensa,
pero todo lo que es el tema de guerra cognitiva es algo muy nuevo. Hay que tener en cuenta que, digamos... Eso sería que te hace en la cabeza. La guerra cognitiva sería como tu suegra hablándote todo el tiempo cuando tenías 25 años y te acabas de casar y eso es. Exactamente. Eso sí, es utilizar todas las armas comunicacionales posibles de tal manera que el ciudadano se convierte en un difusor de la desinformación. O sea, es una parte, digamos, es una parte ya integrante del marco del escenario, ¿no? Bélico. ¿Y el que se ocupa de esto es un área específica de defensa? ¿Quién da la alerta de que están haciendo estas trapisondas? No. Digamos, cuando uno dice, che, están todos con la bandera chilena en el pecho, algo está pasando. ¿Quién da la alerta de esto? No, se está arreglando. En este momento no hay nada. No hay nada todavía. Bueno, este es un tema que vamos a tener que... Creo que ciberseguridad la federal había avanzado bastante. Nosotros tenemos mucho en delito complejos, que por eso tiene que ver con ciberseguridad, claro. O sea, con narcotráfico, es policial. Claro. En defensas es otro tema. Sí hay mucho trabajo sobre lo que es, o se estaba trabajando sobre lo que es infraestructura crítica, o sea, la protección de todo lo que son, lo que se consideran infraestructuras críticas, que serían propiamente de los caños, digamos de las redes, pero el tema de guerra cognitiva es algo muy... Es como que estás ahí en la avanzada con este tema, porque recién el año pasado se empezaron a hablar de estos temas en simposios internacionales. O sea, hasta antes de lo que salió en el primer simposio, tenías documentos en las redes que te decían que esto estaba pasando, que este fenómeno ocurría, pero, digamos, la OTAN lo tenía como papers así de alguna universidad. En cambio ahora, ya en el 2022, se hizo un simposio internacional de guerra cognitiva. O sea, se blanquea la situación. Está el ciudadano entre medio, digamos, y la psiquis, es el campo de batalla llevado a la mente del ciudadano. El ciudadano como propagador de una desinformación. Interesantísimo. Porque era la guerra psicológica con unos medios que te entran de tu casa, duermen con vos. Los pibes están viendo una cosa y pueden estar influenciados en un jueguito, pueden estar... ¿Está bien? Y lo de la Coca-Cola podés llevarlo a nuestros recursos naturales, podés llevarlo a, no sé, sacarte las Malvinas de un mapa, o sea, podés... son muchas cosas. Interesantísimo, y sobre todo que nuestra fuerza política esté trabajando este tema es muy importante, y yo te lo agradezco. Es una sugerencia de Cristian, desde ya que dijimos que sí, que vos nos vinieras a desatar, así que te lo agradezco enormemente, porque no era un tema que teníamos ahora se dice tener en el radar, ¿viste? Pero en realidad la guerra psicológica sí, qué sé yo, pero que esto tuviera esta capacidad de penetración y que hubiese un equipo de argentinos en condiciones de pensar esto, sobre todo que, bueno, hay algunos que quieren quedarse con la Patagonia otra vez, que quieren discutir, ¿viste? Decirme una cosa. Hay relacionado con esto, y que es puente entre el tema que acaba de hablar María Fernanda y el tema que vas a querer hablar ahora. Es un puente. Hay un hecho que tenemos que empezar a identificar. Últimamente, en los últimos años, si uno circula en internet, entra a internet, vas a ver cada vez menos los mapas históricos del Virreinato del Río de la Plata y de la Provincias Unidas del Río de la Plata, en donde la Patagonia formaba parte de la Intendencia de Buenos Aires. Y en contraposición, en todo este último tiempo, la red se ha llenado de mapas en donde o aparece como parte integrante de Chile o lo figuran como territorio libre o tierras libres. Muy importante lo que está señalando. Hemos difundido ya imágenes de mapas chilenos donde incorporan... Bueno, muchachos, lo hablamos la otra vez, que la nación en armas, pueden entrar pero no se van a quedar. Nos vamos yendo. Dame tu opinión sobre la compra de estos aviones. ¿En dónde nos posicionamos? Ya estamos en el cuarto escalón, tercero, segundo, considerando que el primer escalón son los más avanzados. Sí, los cazafurtivos. Podemos hablar... Yo me gustaría definirlo a través de dos campos. Por un lado, el campo ideal, y el otro es el real. En el campo ideal, como peronistas, nosotros preferimos el desarrollo nacional, ¿sí?
pero la realidad es que había que incorporar aviones de combate, o en este caso cazas multirol con capacidad supersónica, y tiene que ser en el corto y en el mediano plazo. El avión es bueno, es un poco menos moderno que las versiones que tiene hoy por hoy la Fuerza Aérea Chilena. Si dicen, por lo menos las actualizaciones en cuanto a su aviónica, es decir, electrónica, sensores y demás, si lo que se anda diciendo de que hay determinadas actualizaciones que se le han hecho a esos aviones, nos ponen un buen nivel en la región. Pero a mí me gusta decir este factor, más que el avión en sí, que es bueno, que era una necesidad porque vos necesitas el adiestramiento de los pilotos y también la cobertura del espacio aéreo y también aeroespacial, pues ya hay que hablar de estos, es decir, de estos dos dominios, el aéreo y el espacial. No me disgustó, al revés de lo que están diciendo, a mí no me disgustó. No, por supuesto. Parece que es una compra interesante. La había empezado el anterior gobierno. Yo rescaté de Alberto cuando viajó a la Antártida, lo único. Y esto me parecía interesante. Después fue un asco el gobierno de Alberto. Pero esta historia la habían empezado, esto la continuaron. Me parece que está bien, somos Occidente, estamos en el sistema de defensa global de Occidente, nos manejamos ahí. Habría que analizar, obviamente, la dependencia tecnológica. Obviamente. Estamos hablando de que Estados Unidos, históricamente aliado de la potencia que ocupa territorio argentino. Pero en el corto y mediano plazo algo había que hacer. La ventana de oportunidad, y esto lo pongo en perspectiva, la ventana de oportunidad para adquirir, para el corto y mediano plazo, siempre hablando, cazas multirol rusos, se terminó en 2022 con el conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania. Quizás se vuelva a abrir en los próximos años cuando se solucione el conflicto y Rusia nuevamente normalice su interacción en el escenario internacional, en este concepto de la alianza de primer orden. Se está usando para su propio... Exactamente. Me parece que me parece que esto nos sirve, me parece que en términos de la defensa nacional acepto lo tuyo, nos ponen un escalón distinto y a los muchachos se van a poder entrenar, pueden hacer las cosas que tienen que hacer y hay que ir en este tema. Igual nosotros decimos que la defensa de la nación corresponde a todos los hombres y mujeres en actitud de combate. Bueno, en relación a eso, Guillermo, si tenemos en algún momento otra oportunidad, estaría bueno hablar de esto, porque justamente la estrategia militar argentina se basa en la restricción de área, y estaría bueno en algún momento poder hablar de este tema. Lo vamos a hacer porque es un tema que nos interesa. Y te vas a venir con la compañera, seguramente ya estará avanzando más este tema de Europa y tendremos algún tema superior analizado y seguimos viendo cómo se va ordenando. El tema de defensa nacional es un tema importante porque está en las espaldas de nuestro pueblo, no de algunos. Está en tema de nuestro... Es como la diferencia. El Paco lo termina el presidente, pero el síndrome de abstinencia lo tiene que terminar, se tiene que hacer cargo el pueblo. En el caso de la defensa, se tiene que hacer cargo el pueblo. Todos somos parte de la defensa. El ciudadano tiene que entender eso, que es parte de la defensa nacional. Claro, la soberanía depende de todos. Y es más, con esto de guerra cognitiva, el ciudadano está ya dentro de un escenario de guerra. Claro, porque está siendo atacado o él está atacando. Ida y vuelta. Estamos de acuerdo, estamos muy de acuerdo. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias por la participación, muy esclarecedora. Gracias, Cristian. Y desde ya que vamos a seguir con este tema. Gracias a todos, un fuerte abrazo, nos vemos la próxima.